Fue a finales de diciembre del 2019, en un mercado de animales de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China Central, donde los primeros casos fueron de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Tiempo después se le asignó el nombre de COVID-19. Nadie sabía qué tan grande era, pues era un virus nuevo y totalmente desconocido para todos. Aún no se sabe el origen de este virus ni cómo combatirlo. Sin embargo, conocemos los síntomas de este virus y maneras de prevenirlo. Afecta de distintas maneras en función de cada persona. La mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada y se recuperan sin necesidad de hospitalización. Algunos de los síntomas son fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos y diarrea. Ante este virus existen diferentes formas para poder prevenir ser contagiados. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o algún desinfectante de manos a base de alcohol. Mantén una sana distancia. Utiliza mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. No toques los ojos, la nariz o la boca. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con algún pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. En caso de que tengas fiebre, tos o dificultad para respirar, busca atención médica de inmediato. Por otro lado, creemos que para poder entender más sobre este tema, sería bueno consultar a personas quienes ya padecieron este virus y nos contaran su experiencia y cómo pudieron curarse. A continuación se presentará una entrevista a quien ya tuvo este virus y nos puede contar más sobre él y la realidad de este. Buenas noches, mi nombre es Fátima Morales, tengo 42 años de edad. Hace aproximadamente 3 meses di positivo a la prueba de SARS-CoV-19. Si se preguntarán cómo me contagié, que es lo más usual que nos preguntan, cómo nos contagiamos, no sé cómo me contagié. Yo me hice la prueba porque una sobrina dio positivo y yo estuve en contacto directo con ella y por protocolo tenía que hacerme la prueba porque estoy en contacto con personas vulnerables, dígase mi papá o no sé. Pero el tema es que me hice la prueba, di positivo. La prueba consiste en que te meten unos hisopos por la nariz y otros por la boca. El de la boca no es tan molesto, realmente el que me molestó fue el de la nariz. Yo no tenía absolutamente ningún síntoma, no me dolía nada. Estaba bien, no tenía temperatura, no tenía nada. Yo fui a hacerme la prueba por protocolo y nunca pensé que fuera a dar positivo, pero dio positivo. Inmediatamente que recibo el resultado, voy con el neumólogo, que es la persona encargada de atender ese tipo de enfermedades, porque como ataca directamente a los pulmones, pues yo tenía que ir con un neumólogo, me atendió, me dio medicamento y lo primero que me aconsejó fue que me tenía que aislar completamente. Se podría decir que lo más molesto que yo tuve, ya una vez diagnosticada, con esta terrible enfermedad, porque es una terrible enfermedad que a mí me trató muy bien, siempre lo he dicho, me trató muy bien, porque no tuve problemas respiratorios, solamente lo que yo tenía eran dolores de cabeza terribles, dolores musculares terribles que me hacían llorar, porque me dolía todo el cuerpo, así literal, todo el cuerpo. La comida pues no me sabía nada, no tenía gusto, no tenía olfato, no me daba hambre, lógicamente. Yo vivo en casa con mi hija, hay 2 baños, un baño lo usaba ella, el otro baño lo usaba yo. La comida pues se servía en platos desechables. Yo trataba de tener el menos contacto posible con ella, porque ella también se hizo la prueba y ella dio negativo. Una cosa muy curiosa, que hasta la fecha no me la explico, no se la explica a ella, pero así fue. Lo doloroso era, pues como les comento, los dolores de cabeza, los dolores musculares. Luego, esto fue como la primera semana.
10 días más o menos. Luego una gripa terrible, que sientes que literalmente vas a vomitar los pulmones de la tos que te da. Pero pues fuera de eso yo no tuve más molestias, así como de respiración y ese tipo de cosas no. Fue eso. Como recomendación, yo les puedo sugerir que sí tenemos que usar el cubrebocas todo el tiempo posible. Por ejemplo, en casa mi hija y yo no lo usamos, pero en mi trabajo yo siempre lo uso. Evito el contacto con la gente porque me da miedo que me vuelva a enfermar, porque el neumólogo me lo dijo, hace poco me volvió a dar gripa, entonces me dio pánico volverme a enfermar de esa cosa. Primero porque te incapacita mentalmente, porque empiezas a psicosearte tú solo y a pensar que te vas a morir, porque no hay cura. Te dan un medicamento que controla esa enfermedad, ese bicho, pero no lo matas. También yo pienso que depende mucho de las defensas, de tu sistema inmune. Y pues yo trato de alimentarme bien, trato de usar siempre cubrebocas, lavarme las manos, gel, siempre gel, muchas veces al día, aunque se te partan las manos. Pero pues esa es mi experiencia en el haber dado positivo a COVID. Entonces, sí, no es algo que está inventado porque yo no lo creía, pero sí lo creo porque me dio. Y es una cosa muy, muy, muy terrible, como digo, que te incapacita físicamente, te incapacita mentalmente. Las consecuencias que yo tuve después de la enfermedad fue que como un mes después me siguió doliendo el cuerpo. Así me bañaba y sentía como si se me encajara el agua en la cabeza. Me dolía el pelo, me seguían doliendo las piernas, los brazos, como un mes o 2 meses después. Hasta hace poco es que ya no siento tanto esos dolores, pero todavía me duele. Sí, entonces eso es lo que yo les puedo compartir acerca de mi experiencia. Que se cuiden mucho, que usen cubrebocas, que cuiden sobre todo a sus adultos en edad vulnerable. Esa es mi recomendación. Muchas gracias y eso es todo de mi parte. Bye. Creemos que al escuchar la experiencia de una persona quien ya padeció esta enfermedad, nos puede resultar más fácil crear conciencia sobre nuestras acciones para poder prevenir ser contagiados sobre esta enfermedad. Todos se quedan devastados al ver lo que ha ocasionado el virus tan temible. Traeremos a unos invitados muy especiales que nos contarán sus experiencias con el COVID-19, cómo han sufrido la pérdida económica y la pérdida emocional que les ha dejado esta pandemia 2020. ¿Puedes contarnos tu experiencia? Al principio pensé que era algo superficial. No presentaba todos los síntomas y me sentía bien, pero después aparecieron los demás síntomas y me sentí horrible. Me dolía todo el cuerpo y me aislé de todo el mundo. Ya que pasé mucho tiempo sola, entonces apareció la ansiedad y la depresión. Esta enfermedad me afectó mucho y espero que no salgan, y si salen que solo sea para lo necesario. Ahora veremos unas fotos de cómo esta pandemia ha afectado la vida de todos. ¡Wow! Es bastante frustrante ver cómo personas se quedan sin trabajo de un día para otro. También es horrible ver cómo los intentos de suicidio están en aumento desde que empezó la pandemia, ¿no crees? Lo peor es que no son solo intentos, también suicidios. Lo más triste de esta pandemia es que nos hemos dado cuenta que como sociedad no nos apoyamos en nada. No solo estamos viendo las miles de muertes, no concientizamos sobre nada, seguimos saliendo como si no estuviera en riesgo la vida de nadie y no nos preocupa.
Es increíble ver cómo en pleno año 2020 todavía hay personas que no respetan los derechos de todos por igual o que piensan que unos merecen más que otros. Por favor, acabemos con eso. Fue algo impresionante ver cómo redes sociales estaba llena de noticias tan tristes, no solo del virus, sino de todo lo que pasó en la sociedad a principios de esta pandemia. Todos pensamos que esto iba a ser nuestro fin, que íbamos a acabar con este virus que rompió tantas vidas, pero todo lo que sucedió en Estados Unidos, la marcha tan grande porque mataron a un inocente porque quisieran, o las marchas que se hacen en México por no respetar los derechos de todo ser humano como debe ser. El virus no es el problema, somos nosotros. Veremos la opinión de un experto en el tema para saber lo que realmente es el COVID-19. He pasado a mi domicilio donde estoy recuperándome poco a poco, pero contento, alegre por haber superado la grave enfermedad, por haber sido un superviviente y por poder dar testimonio de ello. Perdón. Me gustaría dar testimonio de mis reflexiones y mi experiencia como médico y como paciente ante este tema, y lamentablemente mi caso es bastante típico de las muchas y muchas personas que están sufriendo de esta enfermedad y que requieren atención hospitalaria. Primero decir que la inmensa mayoría de las personas que están sufriendo la infección no van a necesitar ingreso hospitalario. Claramente parece cada vez más claro que las formas asintomáticas o leves son las mayoritarias y lamentablemente probablemente ha sido una de las causas de su difusión masiva. Mucha gente que no sabía que tenía la enfermedad o que ha tenido un diagnóstico de una enfermedad respiratoria leve, porque hasta hace un mes no conocíamos ni la dimensión del problema ni la realidad de las consultas diarias. Yo probablemente me infecté en mi consulta. A principios del mes de marzo atendíamos pacientes con infecciones respiratorias que eran muy comunes en esta época del año y que no podíamos saber que tenían relación. Incluso había un exceso de optimismo respecto a la falta de llegada de casos a España procedentes de Italia o de otros países, ¿no? Cuando probablemente la transmisión comunitaria empezaba a ser ya de forma generalizada. No hay otra manera de explicar la difusión actual masiva en la población española. Y por supuesto los vulnerables han sido los más afectados, esos pacientes en residencias de ancianos que han muerto muchas veces sin el propio diagnóstico, y también los factores de riesgo clásicos, digamos, asociados a las complicaciones de enfermedades en base a la edad, en base a otras infecciones, a otras enfermedades crónicas como hipertensión, problemas cardiovasculares, que lamentablemente están siendo mucho más intensas en ese tipo de pacientes que en el resto, sobre todo la población joven. Parece que es la que más difusora, pero la que menos sufre la enfermedad, sin excluir ningún grupo de edad, dado que formas graves pueden ocurrir en cualquiera. En mi historia, a partir de ese posible contagio a través de la consulta, a inicios de marzo, exactamente el día 8, empecé a sufrir la clínica más inespecífica de una enfermedad viral diseminada, ¿no? Malestar general, febrícula, sensación de abatimiento, de cansancio. No tuve ninguna de las formas que ahora parecen más claras, como es la falta de olfato y de gusto. En su inicio ni siquiera he tenido una tos relevante, no he sido fumador en mi vida y no padezco ninguna enfermedad respiratoria, ¿no? Claramente, aunque en ese momento todavía se buscaba el origen del contacto italiano o el paciente claramente diagnosticado, sospeché que había cogido la infección y, por supuesto, inmediatamente ese mismo lunes no fui a trabajar, dado que evidentemente esas primeras fases donde la carga viral es importante, eres cuando eres más contagioso, ¿no? Habla de él.
hotel. Emergency amid this outbreak of the coronavirus. Estoy en Beijing. Infected with the new coronavirus. Estamos en cuarentena. Coronavirus. El coronavirus. Pero, ¿qué es el coronavirus? Una familia de virus. El virus es un bicho muy chiquitito. Es 1.000.000 de veces más chiquito que 1 milímetro, pero nos puede matar. Los coronavirus son muy comunes. La mayoría de los resfríos comunes son por coronavirus, pero hay algunos que producen más patología y otros que producen menos. Hasta ahora, la ciencia conocía 6 coronavirus que provocaban enfermedades pulmonares severas y llevaban a la muerte. Y ahora apareció un séptimo, que es el que produce esta enfermedad de Wuhan en China y que estamos todos asustados. ¿Qué están haciendo en China? Todo lo que pueden, en forma increíble. Hasta arman un hospital de 1.000 camas en una semana. Han hecho la cuarentena en Wuhan, la han cerrado a millones de personas para que no se movilicen. Es la cuarentena más importante de la historia. Estoy en Beijing. Y estamos en cuarentena. Y desde hace una semana miro la ciudad por la ventana. Por no poder salir a las calles en grupo porque nos separaban. La policía te llega a encontrar con fiebre, te manda directo al hospital. No nos dejaron salir del hotel. La mayor parte de la gente no sale de sus casas o trata de no hacerlo. Fue una situación traumática. Esto pasa en todos los edificios, de hecho en el mío también. Y esa es la vida que tenemos hoy, todos. No tenemos fiebre, podemos seguir. ¿Cuándo el médico sospecha un paciente con coronavirus? Cuando estuvo en una zona epidemiológica. Sol va a venir a mi casa porque no puede volver a su universidad. Estuvo viajando conmigo y en el caso de regresar, la van a poner en cuarentena 2 semanas en el medio del campo, encerrada en una habitación sin poder salir. Cuando estuvo en contacto con enfermos, cuando estuvo en contacto en aeropuertos. Viene un avión de China que dice Air China, como que nos vieron con otros ojos. Nos hicieron extracción de sangre e hisopado también. Esperamos unos 15-20 minutos. Dio negativo el coronavirus y nos dejaron ingresar al aeropuerto. Cuando tiene los síntomas, el paciente se lo aísla, se lo estudia. Y aquí nos damos cuenta que los doctores son los verdaderos héroes por todo lo que están haciendo por nosotros, aunque no entendamos que debemos quedarnos en nuestra casa y que esto es una pandemia mundial y muy importante. A continuación les presentaré a los comerciantes que se han visto afectados con la pandemia, desde la caída de sus negocios hasta estar encerrados en sus casas. Esto nos afecta a todos, pero especialmente a las personas con negocio propio. Debemos tener en cuenta que hay personas que se mantienen al día con su negocio. Hola, pásale a mi gimnasio. No tengo visitas, ni ventas, no tengo suscripción. Lo único que me queda es usarlo. Por esto del COVID no he tenido ventas, nadie viene. Aparte de que pudiera tener, el gobierno no me deja abrir mi gimnasio. Pero la verdad me fue muy triste porque pues, no puedo mantener a mi familia. Sin dinero ni suscripciones ni nada que venga, mi negocio se paró por completo. No me queda más que hacer ejercicio solo. No sé hasta cuándo voy a pasar esto del COVID. Lo único que me queda como solución es vender mis aparatos. Como pueden ver, tengo pocos ya. He tenido que venderlos para poder mantener a mi familia, pagar colegiaturas, servicios, comer, básicamente. Y pues no sale. Pues, no me queda más que ver hasta cuándo aguantaré. No se ve que vaya a mejorar esto en unos años, meses. Me pone muy triste porque pues tengo miedo de no poder mantener a mi familia. Carlos Andrés, yo soy dueño de un negocio local de aquí de
La verdad es que por la pandemia no hemos vendido casi nada y nuestro negocio está decayendo. No sabemos cuándo termine esto, pero las cosas han estado muy mal. Todos estamos pasando por lo mismo. Hay que ser fuertes, si podemos. A continuación les presentaré a los trabajadores en turismo. Al igual que todos, ellos se han visto bastante afectados debido a su trabajo. Bueno, y respondiendo a estas preguntas, pues realmente mi negocio ya se había estancado desde un poco antes, pero aún funcionaba de una manera razonable. Y cuando empezó la pandemia decidí no cerrarlo hasta que hubiera como un poco de avance en esto, porque pues exactamente por ese motivo no quería dejar de obtener ingresos. Pero después nos volvieron a abrir los locales y tuve que cerrar y tuve que buscar otra manera de ganar ese dinero. Y la verdad es que fue muy difícil y lo sigue siendo, y pues hasta ahora no es como que haya mucho permiso y está muy difícil poder seguir abriéndolo. A veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen los negocios locales, desde la economía local hasta mantener a una familia, mantener una escuela, una casa. La estabilidad económica de algunas personas depende del negocio local que tengan, que estén llevando a cabo. Hay personas que se mantienen al día y esta situación de la pandemia y el encierro les ha afectado bastante porque las personas ya no salen a comprar, ya no se interesan por ayudarlas, a excepción de algunos, claro. Siempre hay cosas buenas y cosas malas. Solo quiero que sepan que siempre debemos tener en cuenta lo mucho que apoyamos al comprar en esas empresas locales. Estoy muy agradecido con las personas que nos han apoyado económicamente y mentalmente en lo que salimos adelante. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a platicar sobre el impacto del coronavirus en la economía mexicana y para eso tengo a Sergio García. Sergio, bienvenido. A ver, hace un tiempo se declaró el coronavirus como una pandemia y esto ha suscitado diversas reacciones a nivel mundial. En este sentido, ¿cuáles han sido los principales impactos en la economía? Desde el punto de vista financiero hemos observado tres principalmente. Uno de ellos es la caída de las bolsas, significativa, más allá de lo esperado y de lo que se tenía pensado que podía afectar. El segundo es el movimiento de tasas de interés que por decisión, por decreto, se han disminuido con el fin precisamente de amortiguar el efecto negativo o de posibilidad de recesión que se tiene en el mundo. Y el último es muy activo, es la parte de los tipos de cambio de todas las divisas con relación al dólar, ¿no? Estos son donde hemos visto los mayores efectos. Y ya en el caso de México, ¿cómo ha afectado la caída de los mercados financieros a la economía del país? En ese punto yo te podría decir que la bolsa refleja lo que la economía del país piensa que puede pasar, ¿no? Entonces, esa frase de que los mercados descuentan todas las expectativas es verdad. Ahorita lo que tú puedes ver es que las empresas que conforman el mercado de valores en México son de diferentes sectores. Entonces hay sectores que por la misma situación van a tener un efecto negativo mayor que otras y otras pueden salir beneficiadas. Incluso todas esas de consumo de alimentos y productos de limpieza, de gel y todo esto, pues por la demanda que tienen, pues evidentemente les va a ir mejor. Y todas aquellas que no, que están fuera exactamente, pueden tener un impacto significativo negativo mayor,
¿no? Eso es lo que sucedería en forma general. Y ya para terminar tengo 2 preguntas muy puntuales. Una es, ¿qué otros efectos podemos esperar ante esta pandemia y qué estrategias podría implementar el gobierno federal para tratar de aminorar los efectos en la economía del país? Bueno, los efectos esperados están básicamente en el antecedente de lo que está sucediendo en el mundo, pero en este caso los efectos no los conocemos aún, ¿no? Estamos esperando que la etapa crítica sea en abril. Ahorita ya las empresas están digamos que a mitad vapor, a medio vapor, muchos trabajando de home office, pero la gran pregunta para las empresas es la capacidad que tengan de autofinanciar todo este periodo de crítico que pudieran tenerse en las 12 semanas que se estima dure el efecto a nivel mundial, exactamente con la parte crítica del mes de abril, ¿no? Que bueno, coincide con la parte también de la Semana Santa. Y bueno, pues esa caída en la actividad turística, en la de aviación y todo eso, bueno, evidentemente es distinto. Y lo que está haciendo el gobierno, al igual que todos los países, es tratar de tomar medidas para las expectativas de lo que puede ser el efecto. Si está dentro del rango y no se sobrepasa a un nivel catastrófico, creo que podemos tener más o menos calma sobre las cosas que pueden suceder. Si esto se va mucho más allá de un nivel grave, pero no catastrófico, entonces estaríamos dentro de un contexto controlado. Solo si se va a nivel catastrófico, no tendríamos quizá una capacidad de respuesta como ningún evento de este tipo lo pudiera tener ni los países ni las empresas, ¿no? Depende también de cada empresa y de cómo espere cada quien los efectos que se pueden tener en el país, y evidentemente todos los países tienen efectos distintos, ¿no? El crecimiento en China fue de una forma y el de Italia ha sido muchísimo más fuerte, intenso. Entonces también tendríamos que ver, pues a quién nos parecemos más, ¿no? En México. Ok, pues Sergio, muchas gracias. Así que ya saben, tenemos que estar muy pendientes de qué está pasando en la economía del país. A continuación, veremos el aprendizaje y las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia. Es que durante esta pandemia he aprendido muchas cosas. He aprendido a no ser tan egoísta, porque hay personas que luchan por los demás, y que llegue alguien y se los arruine todo, la verdad no está padre. He aprendido que no siempre se puede obtener lo que se quiere, y que a veces las cosas salen bien desde otro punto de vista en el que nunca lo esperaste. Lo que yo aprendí en esta pandemia fue a valorar más lo que tengo, a ser agradecida, a luchar por mis sueños, así estemos en la situación que sea. Hay personas que no tienen ni el 1% de lo que nosotros tenemos. Nosotros vivimos quejándonos siempre. Necesitamos aprender a valorar y a ser conscientes de que lo tenemos todo. Escuela, comida, papás vivos. Debemos saber agradecer a la vida por permitirnos tener todas esas cosas y tratar siempre de ayudar a los más necesitados, especialmente en estos tiempos que todo está tan difícil. Bueno, pues mi conclusión sobre esta pandemia, en lo personal, me ha servido muchísimo, pues creo que me ha ayudado a crecer como persona y ver las cosas desde otro punto de vista. También he aprendido a valorar las cosas que tenía antes de esta pandemia, pues creo que antes no valorábamos el simple hecho de ir a la escuela y nos parecía súper aburrido, y pues ahora de verdad creo que lo extraño demasiado, porque pues obviamente no es lo mismo estar en línea que presencialmente. Entonces la verdad creo que a mí me ha servido para valorar las cosas y aprovecharlas al máximo. Por otro lado, creo que es bueno pensar positivo y decir que todo esto va a pasar y que en algún momento nos vamos a estar viendo de esto. Y pues nada, creo que hay que estar juntos para poder ayudarnos entre todos y salir de esto más rápido.